Buenas noches, doctora. Somos el grupo 4, el cual está integrado por Chuck Mesa Rosemary Medali, Mamani Linares Paulín, Nieto Álvarez Joana. El tema que vamos a tratar es sobre la sentencia del Pleno Casatorio, ¿no? La casación número 01-2018, CIJ 433. Sobre el caso elegido. El presente informe destaca la importancia de la sentencia plenaria casatoria número 01-2018/CIJ-433, la cual establece criterios uniformes para la valoración del testimonio de la víctima en los delitos contra la libertad sexual, donde generalmente no existen pruebas directas ni testigos. Este fallo resulta fundamental porque pone fin a la dispersión jurisprudencial existente, aclarando que en casos la declaración de la víctima puede ser considerada suficiente para sustentar una condena. La Corte Suprema fija tres criterios de valoración: la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud del testimonio y la persistencia en la incriminación. Estos parámetros brindan a los operadores de justicia una guía técnica que fortalece la seguridad jurídica y reduce el riesgo de decisiones arbitrarias. Asimismo, la sentencia reafirma principios esenciales del derecho procesal penal, como la presunción de inocencia y el deber de motivación judicial. Se enfatiza que la declaración de la víctima no elimina automáticamente la presunción de inocencia, sino que debe ser evaluada de forma objetiva y razonada, ¿no? Logrando un equilibrio entre la protección de los derechos del imputado y el acceso a la justicia de la víctima. Finalmente, este pronunciamiento incorpora un enfoque de género y de derechos humanos, reconociendo la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas de delitos sexuales y rechazando perjuicios o estereotipos. Por ello, esta sentencia no solo unifica criterios probatorios, sino que eleva el estándar de razonamiento judicial, convirtiéndose en un referente clave para la aplicación del derecho procesal penal en el Perú. Etapa postulatoria o equivalente. 2.1. Parte recurrente. La parte recurrente sostuvo que la sentencia condenatoria vulneró su derecho constitucional a la presunción de inocencia, ya que fue emitida únicamente sobre la base de la declaración de la víctima. Señaló que no existían pruebas materiales, periciales ni testimoniales que acreditan, de manera objetiva la comisión del delito. En ese sentido, argumentó que el tribunal de instancia otorgó un valor probatorio absoluto a una sola declaración, sin contrastarla adecuadamente con otros medios de prueba, lo que configura una valoración arbitraria e insuficiente para sustentar una condena penal. Por ello, solicitó a la Corte Suprema que se anule la sentencia por carecer de prueba suficiente que enerve la presunción de inocencia. Asimismo, el acusado alegó que los jueces inferiores no aplicaron criterios objetivos para analizar la credibilidad del testimonio de la víctima. Indicó que el Tribunal de Mérito omitió evaluar aspectos esenciales como la coherencia interna del relato, la persistencia de la incriminación y la ausencia de incredibilidad subjetiva. Además, sostuvo que el testimonio de la menor presentaba inconsistencias y carecía de corroboración periférica, por lo que no podía ser considerado como una prueba de cargo suficiente. Con base a ello, denunció una incorrecta aplicación del artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal y de las reglas de la sana crítica nacional. Parte recurrida. El Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público sostuvo que la sentencia condenatoria fue emitida conforme a derecho y que la declaración de la víctima menor de edad cumplía con los criterios jurisprudenciales para ser valorada como prueba suficiente: coherencia, verosimilitud y persistencia en el tiempo. Señaló que en los delitos contra la libertad sexual es común la ausencia de testigos presenciales o pruebas directas, por lo que la declaración de la víctima adquiere especial relevancia dentro del sistema de libertad probatoria del proceso penal. Además, el Ministerio Público afirmó que los tribunales de mérito realizaron una valoración adecuada y razonada del conjunto probatorio, respetando los principios de sana crítica racional y debida motivación.
Indicó que la sentencia no solo se sustentó exclusivamente en el testimonio de la víctima, sino que contó con elementos periféricos de corroboración como informes médicos y psicológicos, que refuerzan la credibilidad del relato. En consecuencia, solicitó que la Corte Suprema declare infundado el recurso de casación, conforme la condena impuesta al acusado y establezca criterios jurisprudenciales uniformes para la valoración de este tipo de pruebas. Profesora, muy buenas noches. Soy el estudiante Paulín Mamani Linares. Continuando con la presentación, dentro de los fundamentos normativos y doctrinarios tenemos, en primer lugar, la parte recurrente, que es el acusado, fundamentó su recurso de casación en la vulneración del principio de presunción de inocencia y del debido proceso reconocidos en la Constitución y el Código Procesal Penal. Sostuvo que fue condenado sin prueba suficiente, pues el Tribunal de Mérito otorgó valor decisivo únicamente en la declaración de la víctima, sin una valoración objetiva ni una valoración integral de la prueba. Desde su posición, ello implicó una infracción a las reglas de la sana crítica racional y al deber de debida motivación, al no explicarse de manera razonada por qué dicho testimonio era suficiente para generar certeza plena sobre su responsabilidad penal. En contraste, el Ministerio Público defendió la validez de la sentencia condenatoria, señalando que se respetó el principio de libre valoración de la prueba y la sana crítica racional. Argumentó que la declaración de la víctima, especialmente en delitos sexuales, constituye un medio probatorio idóneo cuando cumple con criterios de coherencia, verosimilitud y persistencia en la incriminación. Asimismo, sostuvo que dicha declaración no fue valorada de manera aislada, sino en conjunto con elementos de corroboración periférica, como informes médicos, legales y psicológicos, lo que permitió enervar legítimamente la presunción de inocencia y cumplir con el deber de motivación exigido constitucionalmente. Finalmente, desde el plano doctrinario, el acusado se apoyó en autores como Meyer, Bendir y Roxin para afirmar que una condena no puede sustentarse únicamente en un testimonio si no se superan rigurosos estándares de fiabilidad, pues ello incrementa el riesgo de error judicial y vulnera el modelo garantista del proceso penal. Por su parte, el Ministerio Público recurrió a la doctrina de libre valoración probatoria y de la protección reforzada de las víctimas, destacando que el testimonio de la víctima es una prueba personal directa, válida, cuando se analiza de forma integral y racional. En síntesis, el debate central gira en torno a la declaración de la víctima, evaluada bajo criterios de credibilidad y corroboración. Resulta suficiente para sostener una condena penal sin afectar la presunción de inocencia. Gracias. Fundamentación de los hechos y normas. La sentencia plenaria casatoria 01-2018 se origina en un caso de violación sexual de menor de edad ocurrido en Cajamarca, en el cual el acusado fue condenado en primera y segunda instancia. La controversia principal se centró en la credibilidad del testimonio de la víctima, debido a la ausencia de pruebas físicas o testigos presenciales. El condenado interpuso recurso de casación alegando vulneración del principio de presunción de inocencia y una defectuosa valoración de la prueba. Este caso evidenció un problema recurrente en el proceso penal, la falta de criterios uniformes para determinar cuándo el testimonio de la víctima puede constituir prueba suficiente de cargo. Desde el punto de vista normativo, la Corte Suprema sustentó su análisis en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución, referido al deber de la motivación de las resoluciones judiciales, y en el artículo 2, inciso 24,
E, que se consagra la presunción de inocencia. Asimismo, se apoyó en los artículos 158, 393 y 425 del Código Procesal Penal, que regulan la libre valoración de la prueba y el control de la sentencia condenatoria. Finalmente, la Corte incorporó los estándares internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belém, que exigen una investigación y juzgamiento diligente de los delitos sexuales con enfoque de género, fortaleciendo así la tutela judicial efectiva. Segunda instancia equivalente. En la segunda instancia equivalente, la Corte Suprema analiza críticamente la resolución del Tribunal Superior que absolvió al acusado, basándose en supuestas insuficiencias del testimonio de la víctima. La Sala advierte que dicha absolución se sustentó en una valoración subjetiva y excesivamente rígida, ajena a los estándares constitucionales y convencionales aplicables a los delitos sexuales. La Corte señala que el Tribunal Superior exigió indebidamente pruebas directas, desconociendo que estos delitos se caracterizan por la clandestinidad, la ausencia de testigos y el dominio situacional del agresor. Además, identifica que no se realizó una valoración integral de la prueba, sino una lectura fragmentada e incluso estereotipada del relato de la víctima. Asimismo, la Corte Suprema establece que el tribunal incumplió su deber de motivación reforzada al no explicar por qué descartó elementos relevantes como la coherencia interna del testimonio, su persistencia en la incriminación y su compatibilidad con evidencias periféricas. Precisa que el testimonio no puede ser desestimado por perjuicios como la supuesta falta de resistencia física o la conducta posterior de la víctima. En consecuencia, este pleno casatorio es válido y vinculante, pues uniformiza criterios, fortalece la motivación judicial y permite una valoración racional del testimonio, protegiendo a la víctima sin sacrificar las garantías fundamentales del imputado. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Aportes y experiencias. La revisión de la sentencia plena casatoria número 01-2018/CIJ-433 nos permitió comprender la importancia de contar con criterios uniformes para la valoración del testimonio de la víctima en los delitos sexuales. Como estudiantes y futuros profesionales de derecho, este precedente se convierte en una herramienta clave para analizar casos donde la prueba directa es limitada y la credibilidad de la víctima cumple un rol central. Su estudio fortaleció nuestra capacidad de identificar cuándo un testimonio cumple con los criterios de coherencia, verosimilitud y persistencia. Asimismo, el análisis del caso nos permite reflexionar sobre la necesidad de mantener un equilibrio entre la protección de la víctima y el respeto de los derechos del imputado. La Corte Suprema deja en claro que el testimonio de la víctima no tiene un valor automático, sino que debe ser evaluado mediante una motivación rigurosa y respetuosa del debido proceso, lo que refuerza la importancia de la motivación judicial en las decisiones penales. Finalmente, esta experiencia académica nos permitió valorar el enfoque de género y los derechos humanos en la interpretación de los derechos contra la libertad sexual, especialmente para evitar estereotipos y la revictimización. Este aprendizaje resulta fundamental para nuestra formación y para aspirar a un derecho penal más humano, técnico y comprometido con la dignidad de las personas. Finalmente, como conclusiones, tenemos, en primer lugar, la casación 01-2018 establece como criterio jurisprudencial vinculante que la declaración de la víctima puede constituir prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia, incluso cuando no existan testigos directos, siempre que sea valorada conforme a la sana crítica racional y cumpla con estándares de credibilidad como la coherencia, persistencia en la incriminación y verosimilitud. Como segundo conclusión tenemos, la Corte Suprema reafirma que el principio de presunción de inocencia no exige prueba directa o plural, sino prueba suficiente y razonablemente valorada, descartando una visión formalista o tarifaria de la prueba. En tal sentido, el testimonio de la víctima, analizado de manera integral y motivada,
puede generar certeza judicial válida para sustentar una sentencia condenatoria. Como tercer conclusión tenemos la sentencia enfatiza el deber de motivación reforzada en los delitos contra la libertad sexual, precisando que los jueces deben explicar de forma clara y lógica por qué otorgan credibilidad al testimonio de la víctima y cómo éste se articula con los demás elementos probatorios, evitando decisiones arbitrarias o basadas en meras afirmaciones. Dentro de las conclusiones tenemos los jueces penales deben analizar una valoración rigurosa y expresa, motivada del testimonio de la víctima, detallando el análisis de los criterios de credibilidad y su relación con los elementos de corroboración periférica a fin de garantizar decisiones compatibles con el debido proceso. Eh, como, segundo, como segunda recomendación tenemos que el Ministerio Público debe construir su teoría de caso de manera integral, fortaleciendo el testimonio de la víctima con medios probatorios adicionales médicos, psicológicos, periciales o contextuales que refuercen la convicción judicial y reduzcan el riesgo de cuestionamiento por vulneración de la presunción de inocencia. Como tercer recomendación tenemos la defensa técnica debe enfocar su estrategia en el análisis crítico de la fiabilidad del testimonio, cuestionando inconsistencias, ausencia de corroboración o deficiencias en la motivación judicial, sin limitarse a negar el valor del testimonio de la víctima de forma abstracta, sino contrastándolo con los estándares fijados por la Corte Suprema. Gracias.